Bueno, señores, 12 del día con 3 minutos. Oigan, hoy tenemos un caso, una situación que rebasa cualquier cosa que podamos imaginarnos. Fíjense ustedes, 8 de cada 10 asesinatos en este país ni siquiera se investigan. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las causas? Bueno, siempre decimos que la realidad rebasa por mucho a la ficción, pero este diálogo es uno de los que aparecen en la nueva película que está protagonizando Daniela Schmidt, a quien tenemos aquí. Bienvenida, Dani. Estamos, te voy a decir cómo estamos ahorita después de haber platicado entre el corte. Entre tensos, entre agarrados de la silla. Nos da tristeza, nos da miedo. Lo padecemos. Pero tenemos ganas también de que salga todo esto adelante, ¿no, Juanjo? Y de que cambie, Dani. Esta es la película que se acaba de estrenar, ¿no? ¿Cómo se llama? Así es. La película se llama 8 de cada 10. Está protagonizada por Noé Hernández y una servidora. Dirigida, escrita por Sergio Umansky Brenner. Y es una película que trata sobre Aurelio y Citlali, dos personas que se conocen en un hotel del centro de la Ciudad de México. Él acaba de enterrar a su hijo, que fue asesinado a plena luz del día en una plaza en el centro de la Ciudad de México. Y ella está buscando en México un papel de identidad para empezar el proceso para recuperar a su hija de un padre violento. En ese conocerse hacen un pacto para ayudarse entre ellos, ya que no están obteniendo la ayuda que necesitan de las autoridades, y en el camino pues obviamente surge un romance maravilloso entre ellos y deciden lanzarse a escribir su nueva historia de amor juntos. Ahora sí que a un nuevo horizonte que les ofrece un nuevo día, ¿no? Wow, se ve que está buenísima la película, el tema es súper interesante y bueno, por favor, tenemos aquí también a Víctor Antonio Hernández Ojeda, él es especialista en seguridad nacional. Víctor, bienvenido. No, hombre, muchas gracias por la invitación. La verdad es que esta es una película con un título muy provocativo y que incluso deberíamos actualizar la estadística. De hecho, si ya complementamos, por ejemplo, con los datos de la Encuesta Nacional de Victimización, del Índice Global de Impunidad, en realidad, de cada 100 delitos que se cometen en México, solamente 3 o 4 se investigan propiamente. Y ya que lleguen a una sentencia condenatoria, porque además siempre el malandro va a intentar utilizar lo que le llamamos el pa' que te liberen, ¿no? Va a alegar violaciones a derechos humanos, violaciones al debido proceso. Ya eso acaba en un porcentaje muy mínimo de 2 o a veces un caso que se resuelve de cada 100, y en ese sentido en México estamos viviendo una crisis de impunidad. El problema no es tanto la detención del delincuente, porque la Guardia Nacional, la policía, las Fuerzas Armadas son relativamente eficientes con esas acciones, pero el problema está en la judicialización. Mexicanos Unidos contra la Corrupción sacó un estudio muy interesante de qué ocurrió con los delincuentes más buscados durante el sexenio de Felipe Calderón y el de Enrique Peña. Ellos encontraron que de las más de 100 personas que ocuparon algún lugar en esta lista, solamente 15 pisaron la cárcel. Y de esos 15, 5 por delitos que ameritan penas menores a 5 años. Es decir, que les sembraron un arma, que les sembraron droga, porque eso es lo que ocurre en México, que se nos acumulan las carpetas de investigación, pero no hay quien las esté investigando. La policía nada más cuenta. ¿Pero por qué pasa exactamente eso? Si podrían darle trabajo a todo eso. Hay una crisis de recursos humanos. Fíjate, en México solamente hay 1,000 médicos legistas, 1,000 personas para hacer autopsias para los más de 36,000 homicidios que se cometieron el año pasado. Que tienen que poner ni trabajando 24 por 24 claro, por 24. ¿no? Y ponen de su gasolina para llegar a la sierra, no se les apoya. También tenemos un déficit de ministerios públicos. Hay solamente 15,000 ministerios públicos en México, de acuerdo con el INEGI, y todos los años se cometen 30 millones de delitos. Eso significa que por MP les tocaría investigar 2,000 delitos a cada persona. Es imposible. Es imposible. No tenemos. Oye, Dani, ¿y para ti qué fue hacer esta película, que es un caso pues muy real de la actualidad que estamos viviendo todos? ¿Qué es para ti interpretar el papel? Pero ahí? además también le metiste o sea, con producción, ¿no? Claro, sí, obviamente yo me involucré como productora en el proyecto porque me parecía que estábamos viviendo un año, el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, un sexenio convulso, lleno de preguntas sin respuestas, llena de casos sin resolver, en donde todos nos estábamos preguntando qué estaba pasando con el país y a dónde íbamos, ¿no? Se sentía una incertidumbre en el aire muy fuerte, y para nosotros era muy importante contar este cuento, ¿no? Finalmente nosotros como cineastas estábamos poniendo afuera una historia de dos personajes, ¿no? Es una ficción, Citlali y Aurelio, que les toca vivir este crimen en este año que está considerado además el año más violento de la historia moderna de México, 2017. Ahora fíjate esto, mi Charlie, porque es una película que se titula 8 de cada 10, pero como decíamos al principio, siempre la realidad rebasa por mucho a la ficción. ¿Qué es lo que sucede ahora? Bueno, todos tenemos un terror, un pánico, pero lo importante de esta película es que sí son 8 de cada 10, pero esta historia de dos personas que en el dolor se encuentran, surge una sensación
emoción, una emoción de amor. O sea, tiene otro giro. Matices. Otros adicionales, otros matices que hacen esperanzarnos, porque la Totalmente. vida continúa y siempre somos más los buenos que los malos, y por eso tenemos como esta esperanza. Es 8 de cada 10 esta película que está, ya está en los cines, hay que ir a verla porque el cine se ve en los cines, y bueno, pues es una historia que desafortunadamente se sigue repitiendo. Ya vemos las estadísticas con el especialista, pero Dani, creo que fue muy atinado por las razones, por lo que te inspiró, pero también esos matices que se encuentran en el amor de dos parejas con dolor, Charlie. Oye, Víctor, ¿y qué podemos hacer como sociedad como para tratar de que esto cambie? Porque si nos quedamos así, esto se va a ir de picada, ¿no? Creo que es muy importante entender que si replicamos la misma política, lo que vamos a obtener son los mismos resultados. Es algo muy interesante. Felipe Calderón saca al ejército a las calles argumentando que estábamos viviendo la peor crisis de inseguridad de la historia moderna de México, pero si tú revisas la tasa de homicidios, Felipe Calderón recibe a un país más o menos con 8 homicidios por cada 100,000 habitantes, con información del INEGI. Para tener la comparativa, el estándar en Europa, en la Unión Europea, es de 3 homicidios por cada 100,000 habitantes, y la guerra contra el narco, en lugar de reducir los pocos homicidios que teníamos, los empieza a incrementar. En este sexenio estamos estabilizados más o menos en los 30 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y la pregunta es, ¿por qué nos estamos tomando una medicina que en lugar de sanarnos nos enferma? Y lo que preocupa es que todos los sexenios, en todas las campañas presidenciales, tenemos algún candidato que nos dice: vamos a seguir esta estrategia provisionalmente mientras reconstruimos las policías municipales, mientras depuramos las fiscalías. Pero, por ejemplo, este gobierno le quita el Fortaseg, uno de los financiamientos más importantes para la policía municipal, y ya esta estrategia provisional de las Fuerzas Armadas cumple 15 años, ¿no? Hay que festejarle sus 15 años a la guerra contra el narcotráfico, y es de esperarse que a la misma estrategia lo que sigamos obteniendo son los mismos resultados. Ya está. Oye, Dani, ¿por qué tendríamos locura. que ir a ver 8 de cada 10 al cine? Pues bueno, ya escucharon, ¿no? Aquí al especialista, porque además también creo que nosotros como sociedad civil, al ver 8 de cada 10, nos vamos a ver reflejados y vamos a ver también qué lugar ocupamos en esta cadena de violencia, en esta cultura del silencio, en esta cultura de la complicidad, en esta cultura de querer no ver, no darnos cuenta y seguir con nuestra vida como si no pasara nada, como si Claro. todo fuera una película, Sí, sí, ¿no? sí. Y por eso es importante ir a verla, porque creo que también nos ofrece una ventana de esperanza a los mexicanos, y es decir, nosotros tendemos también como humanos a la bondad, a la luz, a ayudarnos los unos a los otros, Totalmente. a solidarizarnos los unos con los otros, y si a veces las autoridades, como dice aquí el especialista, mi queridísimo Víctor, las autoridades están rebasadas, y si bien esto es cierto, nosotros como sociedad civil sí podemos echarnos la mano y ayudarnos, y se ha visto en tantos y tantos grupos que se ayudan a encontrar a gente desaparecida, Sí, totalmente. a esclarecer crímenes, a encontrar a gente secuestrada, etcétera. Entonces, por eso es importante ir a ver 8 de cada 10, además de que es un thriller policíaco que los va a mantener al filo del asiento. Ya estamos así, Tony, lo Ya vemos. sácate las palomitas porque ya estamos, pero sin enganchados, Con unas ¿no? actuaciones increíbles, unas locaciones divinas, toda filmada en el centro de la Ciudad de México, con un diseño Qué de audio hermoso. espectacular, una fotografía espectacular. Se merece mucho la pena verla en el cine, así que los espero en 8 de cada 10 en la pantalla grande. Ahí estaremos, y de verdad que ahora sí que no hay pretexto para no ir al cine. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Y ojalá como sociedad podamos hacer algo para que esto cambie. Muchas Gracias. gracias.